Ahora sí. Vale. ¿Cómo están? ¿Qué Pues tal? mira, Buenos días. pues aquí un poco como, ya te digo, sobre todo de locura de lo de organizar una fiesta con tanta, bueno, una fiesta como la presentación con tanta gente, es una locura de quiero ir, ahora ya no puedo, bueno, o sea, es como, bueno, la que está haciendo la lista para imprimirla, bueno, que es Mariela, o sea, se está volviendo completamente loca, ¿no? Porque es como una locura total, ¿no? Me imagino. Bueno, pues empiezo ahora sí con las preguntas sobre el corto. No es un El, corto, es un largo. perdón, el largo. Tengo que comentar ya. A ver. Eh, pues lo primero de todo, que me dio curiosidad, supongo que será un poco obvia la pregunta, pero quería saber como qué es lo que les inspiró a contar esta historia sobre estas personas que están como en medio de una tormenta y al final encuentran pues su refugio, si les inspiró gente real o cosas que les han pasado a ustedes mismas o qué fue. Yo organicé durante bastantes años el Festival de Leganés de cortos y también di clases en una escuela de cine de Alcorcón. Entonces conocimos a muchos alumnos del sur de Madrid que tenían muchas dificultades, ¿no? Para acceder a la industria del cine, aunque estudiaran, aunque sacaran buenas notas, etcétera, etcétera. Hicimos un trabajo que estuvo subvencionado por Industrias Culturales del ICA, vamos, no era el ICA, sino del Ministerio de Cultura, sobre un poco las dificultades que tiene la gente en hacer cine desde el sur de Madrid. Y de testimonios, algunos de gente muy cercana a nosotros, también de nuestras visiones, pues salieron estas historias y estos personajes, ¿no? Para llegar a hacer esta película. Yo ayer pensaba justo y pensaba, jo, qué fuerte que, joder, la empezamos a rodar hace 5 años, que era muy actual todo, pero siento que ahora es hasta más actual, que como que ha sido casi visionario, porque ahora la gente está teniendo muchísimos problemas reales, o sea, ahora es un momento súper complicado para dedicarte sobre todo a esta profesión y además imagínate con la vivienda, ¿no? Como que siento que el final de la película ha sido casi como una visión a lo que iba a ser el futuro de, bueno, del mundo. Mm. Sí, luego también es muy curioso porque vienen muchos, alguna gente, por ejemplo, Angelines ha tenido que cambiar por una cosa, ya te cuento, al viernes, tal, pero hay alguna gente de mi generación que hemos compartido con nuestros hijos el mismo colegio y entonces estos hijos, los hijos de estos amigos, en general han tenido todas unas oportunidades económicas y culturales mucho mayor porque ya sus padres, que éramos nosotros, habíamos accedido a la universidad y habíamos accedido a un tipo de trabajo, digamos, de alguna manera un poco más, o sea, más elaborado, ¿no? Pero es curioso cómo la gente que sus padres no accedió a la universidad y no accedieron nada más que a trabajos manuales, sus hijos siguen muy perdidos a la hora de buscar trabajo, ¿no? No es que todos Pero bueno, nuestros hijos... incluso la gente, como que en el fondo ahora, no como que justo estamos en un momento en el que parecía que había una evolución y ahora los Sí, hijos de esos sí. universitarios tampoco están pudiendo realmente, si sobre todo si vienes de un lugar que no es privilegiado, es súper complicado, ¿no? Y a mí eso me parece como que, joder, como que hemos pasado muchos años haciendo este proyecto y me parece muy fuerte que sea más actual hoy, ¿no? Porque antes tenía que ver con muchas historias que yo creo que tú habías tomado de inspiración y que habían estado cerca tuyas, pero es que ahora son las que están cerca mía. Y digo, qué fuerte como que es Mm, circular. sí, totalmente. Sí, la Mm. verdad que sí, que fuerte. Sí. También es verdad que ahora por primera vez también se está hablando un poco más de esto, ¿no? Sí. Incluso hay gente que tiene privilegios familiares o profesionales y lo está Mm. mencionando, ¿no? Yo el Sí. otro día, por ejemplo, puse una entrevista en Instagram, no recuerdo de quién, pero era una chica que escribía, que es una chica, bueno, pues que viene de una familia pues Mm. bastante Lo rica vi. y reconocía, oye, es que vamos a empezar a reconocer las cosas, no es lo mismo partir de aquí que partir de otros lugares, ¿no? Mm. O, por ejemplo, en algunos blogs de cine se está hablando un poco pues, de esa cosa que dices, bueno, ¿cómo aguantas encontrar la subvención? Pero ¿cómo aguantas el tiempo entre proyecto y proyecto?
y cómo aguantas cuando esperas o tienes unas expectativas de que te van a dar una subvención o que vas a conseguir venderlo y de pronto por lo que sea no cierras el asunto y se cae, ¿no? Entonces, quiero decirte, claro, es muy difícil, ¿no? El mantenerse, Sí, o sea, mucha gente que me conoce desde hace muchos años y tal, y que sabe las dificultades que ha habido, lo que más me pregunta es cómo he podido ser capaz, ¿no? de aguantar. aguantar Mm, todos estos años, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para la gente privilegiada, y digo privilegiada para la gente que de pronto pues tiene unos buenos contactos, tiene talento, etcétera, mm, etcétera. Para la gente que no tenemos ese lugar inicial y tal, es muy complicado, ¿no? mm. Y es muy complicado más, por ejemplo, para las mujeres, porque claro, yo, por ejemplo, ya pertenezco a una generación en la que de alguna manera he tenido o sea, he tenido un problema con la clase social y también he tenido un problema con el género, ¿no? Para ser mujer, ¿no? Y entonces, claro, dice, yo cuando empecé a estudiar en la ECAN, que yo fui de la primera generación de la ECAN, es que había habido 4 mujeres a lo largo de la historia del cine español que habían hecho películas, ¿no? Entonces es muy complicado. Ahí hay una historia muy potente, ¿no? Muy complicada, ¿no? Y muy frustrante a veces, ¿no? También mucha gente se va quedando, ¿no? En el camino, ¿no? Pues porque de pronto Mm. se enamora, quiere tener una familia, quiere tener una casa, quiere tener una estabilidad, quiere no estar todo el tiempo con esta locura, ¿no? Y hay mucha gente con la que yo empecé que lo va dejando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Me imagino. Sí, sí, o sea, es totalmente circular y lo vi bastante actual, la verdad. O sea, Mm. es fuerte. Yo sé que ustedes dos además han hecho cortometrajes anteriormente y quería preguntarles pues qué diferencia ven ustedes a la hora de rodar un corto y a la hora de rodar un largo como es el caso. Si hay mucha diferencia o si es... A ver, es que, bueno, nosotros hemos hecho como, o sea, como que la película la hemos ido rodando por partes, entonces la hemos ido rodando Mm, como por cortos, para luego Eso digo, o juntarlo. sea, para que no, o sea, porque por ejemplo Sí, tuvimos, por sí, partes, ¿no? Entonces, claro, es como que es una película que creo que ha sido como elaborada de una forma como muy atípica y muy especial, porque, claro, hemos ido como produciendo cada pequeña parte para luego juntarla. Y lo hemos hecho así porque ha sido un poco la única forma viable de poder hacer un largometraje, porque hacer un largometraje, o sea, al final levantar cortos ya es una locura, pero es un poco más factible, pero claro, levantar un largometraje, pues justo lo que decía mi madre, justo ayer estuve con un amigo que lleva 6 años intentando levantar una película y es una persona que forma parte de un lugar más privilegiado, o sea, levantar una película es casi un milagro y sobre todo si es una película independiente. Entonces yo creo que ha sido como, creo que hemos sido listas en ese sentido, bueno, y sobre todo mi madre, que es la que tuvo la visión, ¿no? De decir, vamos a hacer estas pequeñas partes para luego formar una película. yo, por ejemplo, anteriormente había hecho un pequeño largometraje también independiente y sinceramente jamás pensé que mi segundo largometraje iba a ser mucho más costoso de rodar que el primero, no en cuanto a dinero, que eso era evidente, sino en cuanto al esfuerzo. O sea, yo pensé que una vez que había hecho el primer largometraje, lo difícil ya estaba hecho, ¿no? Y iba a ser más fácil. Y no me ha resultado más fácil, ¿no? O sea, eh, ha resultado muy complicado. O sea, es muy complicado porque al no tener una buena financiación, pues claro, tienes unos recursos técnicos limitados y también puedes contratar o sea, y ofreces a la gente unos contratos que no son buenos, ¿no? Y entonces, pues claro, eso genera unas dificultades que es muy difícil de afrontar, ¿no? Porque no es como, claro, tengo un montón de dinero y tengo un equipo. También hay gente, por ejemplo, que en las escuelas o tal, salen con un equipo base, ¿no? Y tal, pero claro, eso es muy difícil, ¿no? Lo tienen normalmente gente que por lo que sea en la escuela se corre el rumor de que van a hacer cosas muy rápido y entonces la gente no le importa unirse a ese grupo pues para hacer un trabajo, ¿no? Pero cuando no eres una persona normal que dicen, bueno, a ver esta qué hace, ¿no? Es claro, es difícil acceder a gente prestigiosa, ¿no? O sea, Bueno, y que luego al final una película se suele grabar como pues
como ¿no? Una película pequeña se suele grabar en 3 semanas, igual, una cosa así. Al final, nosotras, si juntas todos los días, hemos grabado en una película en 12 días, casi, o sea, como, ¿no? Como 3 por historia, que es Sí. como, que es una Bueno, en la locura. última 4, acuérdate que Cuatro, rodamos sí, bueno, cuatro por 13, ¿sabes? Como que al sí. final es una locura. Y yo ayer pensaba justo y decía, jo, es que tiene mucho valor haberlo hecho en tan poco espacio, con los recursos que teníamos, como que también es gracias como a la dedicación de esfuerzo de mucha gente y de mucho sudor, lágrimas, felicidad en momentos, ¿sabes? Como que claro, lo pone todo como si fuera un huracán porque tienes pocos recursos, entonces tienes como que tirar con todo. Sí, yo. Hablando de sudor y lágrimas y currar con tanta gente tanto tiempo, me da curiosidad cómo es trabajar en familia, porque como ustedes dos son madre e hija, pues quería saber si era como la misma relación familiar, si había alguna diferencia o si era como una compi más y ya está, ¿sabes? ¿Quién contesta? Yo puedo contestar, empiezo yo, ¿quieres? Empiezas tú, así Pues, cambias el pues ritmo. mira, lo mismo, es que como ayer en plan por la noche pensaba como en qué digo, qué no digo, justo he pensado estas cosas y claro, es como que al final lo mismo, de ser como una cosa que hemos hecho en 4 rodajes, en 4 momentos del tiempo, es como que ayer pensaba, joder, qué fuerte que hemos evolucionado también muchísimo nuestra relación, ¿sabes? Porque, pues yo qué sé, en cada momento ha habido un reto y hubo algún momento difícil, obviamente, porque es complicado al final tratarte con profesionalidad, pero a la vez madre, hija, las inseguridades, el miedo, el tal, como que... Pero creo que una de las cosas que para mí ha sido lo más importante ha sido que hemos ido aprendiendo, creo que a combinar madre e hija, cuidarnos como madre e hija, además ayudarnos profesionalmente, a leernos la una a la otra. Y eso es creo que lo que más orgullosa estoy, más que haya momentos que haya sido más difícil o menos difícil, que hemos como aprendido a hacerlo de un lugar como muy bonito y eso creo que es como para mí a nivel personal lo más importante. Y luego pues yo qué sé, yo por ejemplo también ayer reflexionaba que al final yo toda mi vida he sido actriz y he tenido otra serie de inquietudes como muy bloqueadas o con miedo a sacarlas porque siempre había sido actriz y gracias a este proyecto he podido ser otras muchas cosas y eso estoy súper agradecida porque siento que ahora tengo una libertad que no hubiera tenido si mi madre no me hubiera dado esa confianza. Que ha sido un reto en algunos momentos hacerlo, pues también, que hemos pasado momentos hemos pasado por bosques, por valles, por desiertos, ¿sabes? Como que ahora lo ves y dices, jo, pues sería una película de animación de dos personajes pasando por muchos ecosistemas, pero siento que hemos salido reforzadas y como que hemos aprendido mucho. Entonces, bueno, no sé, esta es mi respuesta. Sí, no, no, la mía también. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de mi hija, ¿no? Del la primera parte que rodamos en un pueblo que se llama Lozoyuela, que entonces íbamos como una cosa tal, y ahora, bueno, ahora vamos de otra manera, ¿no? Porque es como un lugar de refugio para nosotros. Y entonces, o sea, yo me acuerdo de cuando llegó al rodaje y llegaba pues un poco como una invitada, ¿no? Que llegaba a Mm, ver, hola, sí compartía, pero digamos como que había tenido una función como un poco como de productora, pero había delegado en otra gente que había hecho realmente la producción de alguna manera de calle, ¿no? Y bueno, y fue súper bonito porque compartimos 2 o 3 días, se relacionaba con los actores, comía con todo el equipo, tal. En el último rodaje, realmente en un momento en el que yo se me fundieron los plomos totalmente, porque realmente, claro, este rodaje fue muy complicado y yo me eché mucho trabajo, ¿no? De arte, de localizaciones, de tal. Y entonces llegué a un momento muy, muy importante, que era el último día de rodaje, realmente fundida, ¿no? Y yo creo que, si puedo decir algo, es que me hubiera encantado tener a mi hija de ayudante de dirección en toda la película, porque realmente fue el sí. mejor ayudante de dirección que he tenido, tal, cómo manejó lo de la figuración, cómo manejó o sea, en ese momento en el que me vio que yo estaba ida completamente, ¿no? O sea, Pero que también es fuerte porque es como que siento que ahora, por ejemplo, yo me atrevería, ¿sabes?, a coger ese rol. Pero claro, cuando empezamos hace 5 años, estábamos a años luz de poder hacerlo, de poder tener la madurez, ¿sabes?, para poder hacerlo, de poder tener los conocimientos. Y eso creo que ha sido como una especie de desbloqueo en muchos niveles
que me parece como, no sé, como un proceso muy bonito. Ha sido, vamos, ha sido precioso, que es Y verdad, duro, no cabe claro, otra Claudia, y que ha habido momentos sí. complicados y tal, pero ha sido fundamentalmente, yo la he visto muchísimo, vamos, o sea, he visto a mi hija madurar, ¿no? Y lo que dice ella es que ha hecho de todo en la película, ha hecho la música, hizo arte, me ayudó como ayudante de dirección, ha hecho la producción. Bueno, y luego también pasa esto que decía, ¿no? Que es como cuando empezamos a hacer la película, yo tenía 20, no sé, o sea, como que era mucho más pequeña, ¿sabes? Entonces para mí era como la peli de mi madre, quiere contar esto a mi madre, pero también ahora la película me apela mucho a mí también y a lo que yo he experimentado. Entonces ha habido también cierto como circularidad, ¿sabes? Como que de repente partíamos de lugares muy diferentes y yo también tenía una inmadurez propia por mi experiencia y ahora también entiendo, veo mucho más lo que cuesta y el esfuerzo que hay que hacer para el esfuerzo que ha hecho mi madre, ¿sabes? Y la lucha que ha tenido. Es como que soy mucho más capaz de verlo ahora que hace 5 años. Entonces, claro, siento que ahora como que yo empezaría a hacer como otro proyecto, porque claro, es como que hemos llegado a la meta como con mucho aprendizaje. Mm. ¿Qué pasa? Eh, hablando así de todo por lo que hay que pasar para empezar a hacer cine, ahí están lo que vendría a ser las escuelas de interpretación. Y una frase que me impactó es de justamente de Eva, que ella dice que al entrar a la escuela no nos prometían nada, pero entrar a la escuela costaba una pasta. Mm. Y yo quiero saber qué es lo que opinan ustedes realmente de las escuelas de cine, si ustedes creen que realmente ayudan a formar y a tener contacto y te prometen un trabajo, o si opinan como ella que no te prometen nada, pero hay que pagar para poder entrar. Mira, yo, o sea, claro, es que han pasado muchas cosas, ¿no? El tiempo es Claro. una cosa así. Cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, era un privilegio que en España hubiera una escuela de cine, porque no había escuelas de cine. Entonces, o sea, no había un sitio y entrar en la industria del cine era casi como un secreto, por donde se podía entrar, como estos papeles que ahora todo el mundo los tiene porque están en internet, de cómo hacer una escuela, o sea, hacer como el plan de trabajo, el plan de rodaje, etcétera, etcétera, el formato, o sea, era una cosa que ni siquiera casi te lo decían en la escuela de cine porque era como un secreto, ¿no? Esto, claro, esto cambió, ¿no? Porque ahora se ha pasado a un lugar como casi como que es el contrario, ¿no? Ahora hay una proliferación de escuelas de cine privadas, pequeñas, grandes, máster, remaster, o sea, Mm. de todo tal, ¿no? Entonces, las escuelas están muy bien porque evidentemente te ofrecen una cosa donde tú puedes aprender un oficio o aprender una técnica, conoces gente y es muy importante. Lo único que pasa que luego no todas las escuelas o no en todos los momentos, nosotros aquí y que no se enfade conmigo y tal, se refería, porque ese es el personaje que de alguna manera tiene que ver más conmigo, se refería un poco a la ECAM, ¿no? Y la ECAM, por ejemplo, es una escuela que ahora sí que puede ser un referente para un determinado tipo de gente, porque sí que están haciendo muchas cosas de unir el estudio con la industria, pero los primeros años de la ECAN eso no era así. Entonces, claramente, o sea, yo, por ejemplo, de mi generación salimos en el fondo pues o sea, no salías con un guión, no salías con una referencia, no había un recorrido, sino que acababa la escuela, el que tenía contactos y el que no tenía contactos no tenía contactos, porque era así. En cambio ahora sí que hay una serie de laboratorios, de tal, que Mm. bueno, que también de todas estas películas que se pasan por los laboratorios, luego habría que hacer una estadística de cuántas se hacen, ¿no? Pero al menos tienes como una especie como de camino, ¿no? Entonces es que era como, no estaba establecido el camino, ¿no? Y luego no todas las escuelas han funcionado. Por ejemplo, la escuela de Barcelona durante unos años fue un ejemplo, ¿no? De cómo se hacían un montón de productos desde allí, ¿no? Ahora la ECAN se ha igualado un poco más, ¿no? Mm. Hay otras escuelas privadas que están igualando o están intentando, ¿no? Y han hecho, o bien han tenido un éxito con un corto o con algo y están intentando un poco hacer industria. Yo creo que lo que ha faltado y falta es de que hay muy poca relación entre la escuela y luego la industria de real. Esa unión, ese nexo de unión, o sea, y que es lo difícil, porque tú puedes tener muchos conocimientos de cómo rodar una película, pero el problema es
cómo llegar a tal. Por ejemplo, otra de las cosas que ocurre es que al haber tan poca industria, tienes muy pocos sitios donde decir, bueno, voy a probar cómo funcionan mis guiones, voy a probar cómo funciona, cómo dirijo, cómo planifico, ¿no? Entonces, claro, también hay como unos saltos muy en el vacío del corto al largo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes hacer un par de cortos y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Cómo das el salto al largo, no? O sea, yo creo que lo que falta es esa unión, ese camino de decir y asegurarse que la gente que tiene talento realmente pase por ahí, que no sea solamente la gente que se le da bien las relaciones sociales, ¿no? Porque por estudiar cine no se te tienen que dar bien las relaciones sociales, y yo creo que eso es una cosa que habría que reivindicar, ¿no? Que no todo el mundo tiene que tener el don de la socialización y que tienen también derecho a hacer cine, ¿no? Y eso es ahí un poco como que hay que También apurar, sí, ¿no? sí, porque es un mundo como muy raro, porque, bueno, yo no tengo experiencia, o sea, yo no acabé la carrera y estudié comunicación, pero ya en la carrera nos daban clase con sistemas muy antiguos, no estaba actualizado, o sea, realmente salías de la carrera muy poco preparado al mundo laboral, pero, por ejemplo, las escuelas de interpretación, que es lo que yo he visto, es lo mismo, es como, claro que aprendes muchísimo y al final tienes que aprender técnica, tienes que aprender un oficio, sobre todo si vienes de otro lugar. Pero claro, el puente entre estudiar y trabajar es como que no hay un sistema, es completamente aleatorio, tienes que tener mucha suerte, tienes que caer en el lugar adecuado, o sea que al final es una industria que es muy difícil, sigue tan pocos parámetros y es tan embudo y tienen tanto que ver tantos factores como lo vemos en los festivales, ha sido ahora el Festival de Cannes y es tan difícil, ¿no? Es como quién financia la película, quién la distribuye, quién la ve, en qué momento, o sea, es como hasta para ese nivel es tan difícil realmente poder hacer una carrera con tu película que imagínate saliendo de una escuela, es como que es un negocio donde las cosas están muy entremezcladas y es muy complicado, yo creo que realmente dar el salto al mundo laboral si no tienes suerte, gente alrededor y creo que suerte, realmente creo que hay una cosa de suerte porque al final es como muy abstracto cómo se consiguen las cosas y cómo consigues hacer carrera. Yo llevo toda la vida trabajando de actriz y sigo a día de hoy pensando, trabajaré más, ¿sabes? Como que es muy difícil realmente creo eh, confiar en que las cosas van a salir, porque es que no hay puentes entre el talento y el mundo laboral. Mm, sí, es tal cual lo que dices. O sea, es que alguien te vea y diga, tú, ven para aquí. Es eso, realmente es todo. Pero claro, eso te da muy poca libertad al Sí, final, ¿no? Porque también estamos todos como con mucho miedo, ojalá conectemos con alguien, ojalá alguien no... Y al final genera también dinámicas que son muy complicadas. sí, realmente sí, tal cual. O sea, em, otra, otra cosilla de Largo que me gustó, que la verdad es de esas historias que luego me dejaron pensando, que es algo que no suele pasar mucho, pero con esta fue como, wow, qué pasada, ¿no? Que acabo de ver. Y yo quería hacerles una pregunta en relación al refugio, porque el refugio de nuestros protagonistas al final es ese piso de César en el que empiezan de nuevo y pues van persiguiendo sus sueños y sus vocaciones cada uno. Y yo quería preguntarles a ustedes si ustedes tienen su refugio, si tras, tras las tormentas que ustedes hayan tenido, si han conseguido su refugio, su piso de César, por así llamarlo. Mm. Una muy buena pregunta, la verdad. Sí. Creo, contestando y tal, creo que mi hija sí, yo menos. Yo creo que, o sea, que creo que mi hija ha tenido la suerte, yo la envidio profundamente, de que sí que tiene un grupo de amigas cercanas y tal que cual, con las que de alguna manera puede compartir el sufrimiento, la alegría, pueden llorar, pueden tal. A mí me ha costado más, ¿no? Porque yo creo, o sea, creo que a mí me afectó más el tema, por ejemplo, creo que ser actriz te une más a otras actrices. Creo que ser directora
me generó muchos problemas con el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No tuve un grupo de amigos con los que de alguna manera atravesar todo esto, sino que mis amigos han ido apareciendo, cayéndose. Ahora creo que en el momento en el que estamos, la comunidad es lo más importante. Volver al refugio, volver a ayudarnos entre nosotros. Yo estos días bromeaba con mis amigos y decía, es que a mí ahora lo que más me apetece es que compremos un pueblo y vivamos juntos en el pueblo. En plan, como que porque siento que la vida va